15 segundos para comenzar. You want me to start? Yeah, go ahead. All right. Main. Good evening, my name is Pablo Bello. Welcome to Tiempo Latino. This is a show for the Hispanic population in West Michigan. Tonight we have many guests. We have Roberto Torres, director of the Hispanic Center. How are you, Roberto? Gracias. Doing real well. We have, let me see, Jose Aranda. Sí. How are you, Jose? Oh, very good. He's from the Worker Center, right? Worker Center member. Worker Center member. We have Juan Contreras. How are you, Juan? I'm fine, thank you. He's from the Worker Center too. We have Gemma Lowe from the Worker Center too, and Cindy Hicks, our co-host. Hello, nice to see everybody tonight. I am here with Pablo Bello, co-moderating tonight as we talk about worker rights. I just wanted to let you know this is a division of CTV, the longest running community television program, Society for Economic Equality. We have been going 18 years strong now, plus. So we have now included GRTV Latino to give us updates on all of our events and so on going on. We are up to the minute on everything that's happening in our world. And so we're going to discuss worker rights, abuses, Americans' love affair of cheap labor, and why we've gotten to this point. Go ahead, Pablo. Well, yes, but I would like to start with Roberto. How are you, Roberto? Can you share the microphone? We have such a good turnout tonight. Yeah. That's great. Yeah. How are you, Roberto? Estoy bien, gracias. Doing good. He's the director of the Hispanic Center. You were working in Ohio, is my understanding, right? I come by way of Ohio. My history is really in economic development, in business development. So I have I have a history of serving 5 mayoral administrations, and last director of the Hispanic Chamber of Northwest Ohio. So doing business development. And Roberto has been for several months already here in Grand Rapids as a Yes. director of the Hispanic Center. 7 months in, and still as excited as I was the first day. And then Roberto, tell us what are the needs of the Hispanic community? Well, I don't, I've, in my lifetime, I've worked in various communities where Latinos are a very significant population. So Toledo, Lorain, Canton, Akron, and Cleveland. And so there's a large Latino population in each one of those communities. And the same theme, education, economic development, employment, many of those issues tend to rise up, political empowerment. So I find that Grand Rapids is not different in that case, but there's a larger population of Latinos concentrated in the Grand Rapids in the Western Michigan region. And what's unique about that is that what it means is to Western Michigan, Latinos are more important. And because as the future of Latino goes, so goes the future of Western Michigan. I truly believe that. So the power of our Latino community in being able to exercise its rights and being able to have opportunities to increase their income
that's going to be for the better of all of Grand Rapids. And so we have the opportunity here in Grand Rapids to actually model what communities can do when they really do things for the benefit of our Latino community. Like right now, there is a, can we say a booming on Grand Rapids, an economic booming? It's the Grand Rapids is by far one of the leading metropolitan cities in the country when it comes to economic gain. It's the #1 city to raise a family. It's one of the cities that's listed by the business journals as an example of how cities should be run. So yes, it is an economic boom here in this region. So it's my understanding that you are looking for to include Latinos in this economic booming, right? Well, you know, how can we do this, Roberto? well, you know, one of the reasons why Grand Rapids was attractive to me is that a lot of the business journals, like Crane's Business Journal, which is a leading, it's a leading newspaper, a leading publication in the business community. They predicted that the growth of Grand Rapids is going to be in how well it's able to harness the potential of the Latino community. That the Latino community is growing so large in this community. You know, in many of our school systems, it's a majority population. Here in Grand Rapids, the Latino population is the largest population in students. The same can be said of other school systems. In Holland, it's very significant. In Wyoming, it's very significant. So because more students are coming into those districts, whether those students are successful or not is going to depend on whether they're ready to go to these places of employment. And so for businesses, it's important that Latinos are successful. You mean like education? Very much. We need to graduate from high school. We need to go to college. We need to learn computer skills. You know, the Latino population, even though it's the largest, so take Grand Rapids for example, even though it's the largest minority student population, it still leads in the dropout rate for students in our school system. And we ought to, you know, we ought to be upset about that. We should be able to say that in this day and age, we should get it right. You know, every child has the opportunity to be educated. They should. It's the next frontier in civil rights. You know, at one time it used to be voting. We already have that ability, but we have to exercise that. So there are things like voting, education, other things that are there for us. If we don't take advantage of it, and that's going to be to the detriment of our own community. And so we need to step up, and that's where the Hispanic Center is planning to play a role in that. So the first primary election is coming up on August the 4th. The Hispanic Center will be a voting site in our Latino community. So Latinos can actually go into the Hispanic Center where they get services and now cast a vote. And what we're trying to tell the greater community is that Latinos do care, Latinos do want to exercise, Latinos do want to step forward. And that's what we plan to do with the center. So, you know, as Latinos, if you're a citizen of this country, you need to vote, right? You need to participate. It doesn't matter what is your political inclination. You need to participate. You need to register, and you need to participate in the political process. Right? Well, you know, I tell Latinos who are not residents of this country that they need to participate in the political process. And here's how they do it. They can go out and knock on doors. They can go out and educate people about who are the better candidates for Latino issues. And so what we need to do as an entire Latino community, we need to support that. And those of us that are registered to vote need to go out there and vote for those that can't vote. We need to be able to exercise the right to make it fair and equal for everyone. And when we do that, when we help out those that can't help themselves, then we're actually making the environment better for us. And so we need to practice a little bit more of that. We need to go back maybe to the basics of what our parents taught us when it came to faith and honor and commitment to community. If we do a little bit of that, then our world is going to be made much better and much safer. Very good, Roberto. I really like that. What about education? How can we help each other in education? How can we stop these students, Latino students, abandoning schools, deserting schools? Yeah, I was just in a conversation, just minutes ago, and I was talking to educators, and they said, what can we do? What's the one thing that we can do in education to change the outcomes that we currently have?
And I said there are two simple things. One is to invest in education early. So the minute that we have the ability to place a book in the hands of that child, the minute that we're able to support our children in learning, we need to start doing that. So we as Latinos need to begin to seek education or to inspire learning early. We need to advocate for the basics: reading, writing, math. You know, with everything now in education, with new technologies and everything, we all get caught up in the fact that they need to have new computers or they need to have some of the latest electronics. It's the basics. If you understand the basics, you're going to be successful in your studies. The other thing is discipline. We need to be very disciplined about the way in which we structure education. So, and parents can't allow that discipline to be lost, where the children begin to run the family or the children begin to make decisions that adults normally make. We need to be able to instill that discipline. And then the last thing is to be able to, as parents, support education. We may not be able, there are some parents that may not be able to speak the language, may not be able to help them read, but like my parents, neither one of them was able to help me out. In fact, by grade 3, I was able to, I learned more than my parents did when it came to the educational system. But my parents taught me the importance of going to school. They insisted that I go to school. They insisted that I do my homework. They insisted that I get involved. So if parents can do that and be mindful of that, then their child is going to be successful. And all it takes is one person to care for a child. That's all it takes. For me, it was somebody that wasn't my parent that was able to inspire learning in me. We should be able to do that. All right. Now Cindy has a question for you. Oh, or I a just, comment. what I've noticed, I'm also a parent action leader and the PTO president at a 95% bilingual Spanish-speaking school. And one of the things that I noticed, people are, Latino families are not unmotivated. What I'm finding is that there's a lot of barriers to helping to make sure that our children have every possible opportunity to get ahead. And I think sometimes it's really difficult for parents to have a stable environment if children have to always worry about a parent coming home from work. And I did some research, a little bit of research on how dependent our state in the United States is on farm labor. And we do have quite a large farm working community here. And for every farm worker that we have, they make 2 to 3 more jobs, and they contribute really high to the GDP of the United States. And without those economic dollars, it makes it really difficult for the U.S. to function, and we're going to suffer. More of our food is going to be outsourced. We are now getting more of our produce from China. But back to the subject of children, it's kind of, I live in a household where I have a spouse that's undocumented, and it gets really stressful for my child to focus some days on school. It's not that she's not bright enough, motivated, I'm reading her books, but at the end of the day, that's a lot of anxiety for a child to carry. And that does play a role in, giving our kids every advantage to the future that they can have. And I was taking a look at, immigrants, especially the Latino community, has a much lower crime rate. We need to point that out to Mr. Donald Trump, who needs to understand that, the Latino community has a far lower crime rate than native-born people do. And, that doesn't really say a lot for the people living in the United States. Immigrants contribute taxes, billions of dollars of taxes to this country, and yet take away so few services. And study after study after study shows this to be true. And I think it's really good that Hema's here so you can talk about labor, because we are so dependent on labor. I did some research, and over 5.5 of the U.S. working population is undocumented, and more than 10% of the population in some states like California, New York, Las Vegas. So that's a lot of high percentage. We used to call that, what we still do, taxation without representation. So your kids go to school, you're paying taxes, but your kids are really stressed out, trying to get ahead educationally. And then we have, how is mom or dad getting treated? They're working 14-hour days.
how does that impact kids' learning? Would you guys like to share about that? Sure. Yeah, I would like to ask to our guests. Do you have any question for the director of the Hispanic Center, Juan or Jose? We feel we feel proud. On my personal, I feel proud that I have somebody who take care more of the Hispanic people and see what's the problems in the city, what's the people needed, and see somebody who is taking more care about it, because sometimes everybody forgot about it and very independent. Nobody care about it. I feel comfortable that somebody is taking care of now of the students or programs who help young people too. Thank All you. right. What about Juan? Roberto's very Juan, you have any No question? question. I want to say thank you. He do a great job. Yes. Gemma, you have any question? Yeah, well, Comments? it actually, Comment. I just comment on what just Cindy touch bases on. So, there's not in the system, the immigrant is already in the system. It's just not, like you're saying, they're paying taxes and not receiving the services that they need to continue or to better their families. So, they're already accounted in the system. It's just that it is not represented. And for instance, Jose is a farm worker. He immigrated to the United States 20 years ago, 20 years ago, That's and you know, he's now documented, and also it contribute all this time to the country, where he just got documented after 20 years. So all the taxes there's going to be for his retirement is not counted until 3 years ago. It's So gone. There's if not- nothing, no benefits, no medical benefits, no retirement benefits, but still he keeps working and keeps contributing to the society, I bet right? you paid a lot of Social Security taxes. Would you like Yeah. to tell our audience how many years you contributed to that? Yeah, now I'm not very happy with that, because now, yeah, I see now the program, the system, the government system, and some, for example, I'm married, and but we don't have no kids, and then we pay a lot of taxes about it too. No matter so you make little money or much money, yeah, you have to pay. Yes. Oh yeah, totally no Obamacare. Yeah, we need our audience to understand that Yeah. you're not here collecting, you're paying into the system. into the system Yeah. where we, you know, where little is taken back to the community. So what we're saying, and more to what Roberto was the point of, that we need to exercise our vote. We also need to get elected, because how many Hispanics are in the seats in Lansing? How many Hispanics are in our wards, in our cities, in the area? There is none. None. So we now also need to get going and cast our vote, but we also need to get elected so we can fight for systems like this. So we need to recognition, because the talent that immigrants bring to the country, we need this talent to continue to provide a continue, you know, having food on our tables and our vegetables and pick our fruits and period. So it's time that the government and the system recognizes that talent. So what we do at the Worker Center is we teach the workers the rights. So not only, we don't want just to have a service. We need to develop workers leaders, such as Juan, such Jose, that are working right there. They are in the field, but they're saying, hey, we can do better than this. We can, we right now at the Worker Center is working in a restaurant workers campaign. And who doesn't go to a restaurant? But what happened at the restaurants is they are working
10 to 12 hours a day, 6 to 7 days a week for a set salary that doesn't equal minimum wage and they're not tip workers. So they're stealing wages to this vulnerable population. And it's happening next to us. You know, the server or the cook in the restaurant that we went to is probably getting a victim of a wage theft. So that's where we focusing on right now. When I went ahead probably on what but we are so passionate about, and that's what we're here to talk about. Well, what do you do when for example, I'm working in a restaurant and I'm working 10 hours or 12 hours a day, and they are not paying me my salary according to the law. What can I do do I hire a lawyer? Do I go to the worker center? What do I do? Sure. Well, there's several options. The first option is to talk to your boss. Say, hey, I know that this has been going on, but I understand that my right says that I need to make at least $8.15 an hour for 8 hours of work, and then after that is overtime. I know that, and you probably know that. If you don't know, you can do your research. So talk to the boss, and then if it doesn't resolve the issue in this in-house, then you can come to the center. You can reach out to a lawyer, but What is your address? Where and your phone yes. number? Yeah, the address is 1020 Kalamazoo Avenue, Southeast, Grand Rapids, Michigan. The zip code is 49507, and my phone number is 616-323-8393. So what we're doing, we're not really. What time people can just show up to the center? They can call the number, and they can also show up, but we are 8 to 5. 8 to 5, Mhm. from Monday to Friday. Monday to Thursday. Monday to Thursday. Mhm. I have a quick question. What would you tell people that are really afraid and scared to come forward or talk about that? I mean, there are so many different ways that employers are making you into a manager these days. Mhm. So that way they say, well, I'm going to let you be in charge of 5 or 10 people over here, and I'm Right. going to make you the boss, so you're not going to complain. And then there's the exploitation of 14-hour days, no lunch breaks. Well, you're the boss, you can't leave. What would you say to someone who's really scared or nervous about taking care of their families? You know, Right. like if I complain, what am I going to do? Will the word get around that I'm snitching? Right. Like, what would you respond to people? Great. I'm glad that you asked the question, because we have one here that has an example exactly of what you're saying, where the boss gave him a leadership role in the company. And so he's going to talk about Could what you he did and share Share your story with Uh-huh. us, Juan? But, about So story? when you but were honest, the I lead- speak a little English. It's too much for me. Oh, In Pablo Spanish. here can translate. That would be really great. Okay. He's an Habla en interpreter. español. Interpret. Cuando empecé a trabajar en la compañía en el 2000, When I was working in 2000 at the company, yo empecé ganando $7. I was making $7 Pero per soy una hour. persona que me fijo en una meta y trato de seguirla y llegar a la cima. So, but I'm very hardworking who works very hard to succeed. Llegó el día en que me ascendieron a jefe de línea So they promote me to Line be in leader. charge of the line, right? ujú, y estando arriba pude ver los problemas que había abajo. And from upstairs, I can see the problems downstairs. Y pude ver que estaban explotando pues, a las personas que estaban igual que yo, nomás que yo estaba arriba y miraba todo lo que ellos estaban pasando y sufriendo abajo. So I used to see how they were exploiting the workers who were on the floor from my perspective from upstairs, right? Ujú. Y hablé con mi jefe y le dije que pues estaba ganando la gente muy poco y que pues, son los que sacaban el trabajo para la compañía, para la economía de la compañía. They are the ones who work very hard and who do the work. So what it needs to be done, they are the ones doing the work, right? Ujú. And they were making so little money, and you asked for more Mhm. money.
he asked for more money to for these workers who work so very hard. Y cuando le pregunté por eso, me dijo que yo era jefe, que tenía que ver por la compañía, no por los empleados. O sea, que And había he que- told me, you're a manager. You had to see for the interest of the company, not for the interest of the employees. Ujú. So, había que pucharlos para sacar beneficios para la compañía, no para la gente. So we needed to push them, or in other words, to exploit them to make more money for the company, no money for them. Entonces, yo soy latino y me molestó que pues estuviera explotando pues ahora sí a mi raza, a los latinos. So it bothers me that I'm Latino and he's exploiting Latinos, my race, no, Ujú. my ethnicity. Entonces yo lo que hice fue buscar la ayuda de una unión. So I look for the help of a union. So, organicé toda la gente de la compañía y tratamos de hablar con la compañía para que nos aguantara. So I organized the people, and together we tried to talk to the company, to the representatives of the company. So, entonces, como no quisieron, la unión llegó a la compañía y a través de la unión fue que de los 7 y algo se fueron hasta $11 la hora. So we organized the workers. We asked for more money. They denied that. The union came to the company, and we got $11 per hour. Esa fue la historia. That's the story. So what gave you the courage inside of you what was that turning point, that one day that helped you reach out for help? What helped you make that decision? What would you say to the other people at home that are too scared? ¿Entendiste? No todo. ¿Cómo te armaste de valor para organizar a la gente? Pues yo siento que me armé de valor porque pues yo estaba arriba y me sentía como un líder para Because hacer I eso. was a leader. I was a leader already. I was in the managing position, and that gave me the strength to fight for my rights. So at the Worker Center, that's our mission. The mission is to develop worker leaders. So together with them, we fight. So when he knows that skill that he acquires for fighting for the rights, it stays with the worker. It follows them through a whole year, not just the one incident or not just the one accident. Usually workers start to complain when they get accidents where they cannot perform their work, when they have to cut hours because they're tired or they got injured. So that's when they start to complain. You ask, what's the turning point? One of the turning points that we've seen is that maybe they get hurt, and then this is how they start to push something that's like, oh, this is not right. But the mission of the Worker Center is to let you know, yes, I understand we have fears, and we fear of losing our jobs. We have a fear of how I'm gonna take care of my family, and then also our laws that protect the workers. And one important thing, those laws apply to any worker, regardless of their immigration status, regardless of their race, regardless of their religion. So those are what we're doing is going out to the city is saying, you got rights, and we help you fight for those rights. Thank you very much. Now we're going to make the transition to Spanish. Vamos a hacer la mitad de este show. Estamos ya llegando a la media hora y lo vamos a hacer en español. ¿Qué les parece? Sí. Por favor, tienes, señor Torres. Tenemos al señor Torres, Para explicar de servicios. Roberto Torres, es el nuevo director del Centro Hispano, aquí en el oeste de Michigan. ¿Cómo estás, Roberto? Pásale el micrófono. Bien, gracias. Pues prácticamente nos gustaría repetir lo que ya dijimos en inglés, ¿no? Llegaste hace 7 meses aquí a Grand Rapids, eres el director del Centro Hispano.
estás interesado en el progreso de los hispanos, pones énfasis en el desarrollo económico, en la educación que necesitan los hispanos. ¿Qué más nos puedes decir, Roberto? Bienvenido al programa, Sí, ¿no? gracias, Ahora gracias. En español. Para mí es un orgullo estar aquí en esta compañía con tanto liderazgo de nuestra comunidad. Además, el trabajo que hace Gemma es uno que es necesario y es justo. Y hay que informar a nuestra comunidad de los derechos de los trabajadores. Vengo en parte bueno, vi a Toledo, y así que soy nacido en Ohio. Mi familia viene de Coahuila, de Agüitas, Coahuila, México. Mi madre de Dilley, Texas. Fuimos migrantes desde chico, así que y yo conozco qué es trabajar en las labores. Aunque uno de mis hermanos dicen que no, porque dicen que yo me saqué cuando tenía 14 años, pero uno en tener esa función, en conocer el ambiente, en conocer también el amor que existe en una familia migrante. Primeramente quiero decir que para mí la riqueza de lo que yo he cansado a realizar es por parte de lo que me han enseñado mis padres. Y porque éramos pobres, pero rico en amor, rico en historia, rico en fe. Y eso para uno que tiene batallas en la vida, eso es necesario. Así que fui a la escuela Bowling Green State University después de estudiar en secundaria. Tengo 4 años en el servicio de la Marines, además 2 más años para Desert Storm, así en total 6 años, así que soy veterano. Y además he trabajado por 5 alcaldeses en Toledo y en Canton, Ohio, y he tenido mi propio negocio igualmente en el desarrollo económico cuando estuve en Cleveland. Y así que en todos esos años siempre he luchado para darle el poder a nuestra comunidad, porque siempre la batalla más grande es que uno que viene de una comunidad hispana siempre está batallando contra la población en general o el liderazgo en general. Habló temprano Gemma según de que hay la necesidad del ejercicio de votar, que hay que votar. Y la importancia de eso es que, aunque yo estuve hablando con unos liderazgos, uno elegidos aquí en Grand Rapids, y ellos me estaban contando que ellos no tienen nada que hacer con el preescolar de los estudiantes. Dicen que lo que hagamos nosotros no apoya el escolar. Y le dije, no, es verdad, porque cuando ellos apoyan leyes, cual le quita los derechos al latino, entonces están afectando a los niños. Y hay que enfocarnos nosotros en eso, que hay que apoyar al liderazgo que está apoyando a los latinos. A los políticos que apoyan a los latinos, a esos hay que apoyar, ¿verdad? Sí, eso es, y por eso con el Centro Hispano, ahora el sitio del Centro Hispano, ese centro donde donde damos servicios a nuestra comunidad, el siguiente semana, cuando en el día de elección, se va a convertir el Centro Hispano en un site para votar. El 4 de agosto, ¿verdad? El 4 de agosto. El 4 de agosto el Centro Hispano se va a convertir en un lugar para que las personas que son elegibles para votar puedan ir a votar. Y tú mencionaste algo muy importante hace algunos minutos, que los inmigrantes que ya son ciudadanos o los nacidos aquí, que ejerzan sus derechos, pero no solo eso, sino las personas que no tienen documentos también pueden participar. También, por ejemplo, este fin de semana, este sábado, vamos a estar tocando en las puertas de todos los registrados en nuestra área. Y no es necesario que uno sea registrado para tocar en la puerta y decir, no se te olvide votar. Y es lo que vamos a hacer, y vamos a hacerlo en nuestra comunidad porque la historia de nuestra comunidad es que cada año 5 porcentajes de los que están registrados votan. Solamente un 5%. 5%.
Es trágico, ¿no? Es trágico y los políticos no van a escuchar esa voz, porque esa voz Claro. no suena. Oh, permítanme presentar el programa, porque ahorita que hicimos la transición no lo presentamos. Este es O Say Can You See, que se podría traducir al inglés como Oh, dilo si lo has visto. Sí, pero Y su televisión conductor es... Viver. ¿Cómo? Es Viver para preguntas. Oh, por favor, llámenos al 459-4881. Estamos en vivo. Este es un programa para la comunidad del oeste de Michigan, para la comunidad latina y para el público en general. Llámenos con sus preguntas, sus comentarios, díganos qué les gusta, qué no les gusta, qué sugerencia tienen. Y continuamos con Roberto. Perdón por la interrupción, Roberto. No. Hablabas del poder latino, el voto, ¿verdad? Sí, sí. Y además la política es una y la otra es la educación, que eso es lo que es básico para desarrollar nuestra comunidad. Es necesario que tenemos una población que es educada. Y nuestros niños, los hijos y hijas que tenemos hoy, están fallando en la educación. Y parte de eso es que tenemos un sistema cual no apoya ese ambiente latina que existe en la familia. Hay cosas que tenemos en nuestra familia que puede ayudar en ese proceso. Nuestros valores, ¿no? Sí, los valores, y no se apoya porque quizás es una diferencia en idioma que no se entiende, pero hay que enfocar en qué tenemos que hacer para poder entendernos uno al otro. Porque yo vengo de una familia de mis padres que ninguno hablaban, la mayoría en inglés. Mi padre no hablaba inglés, mi madre un poco, pero ellos no me podían ayudar en mis estudios. Las tareas, ¿verdad? Pero lo que me hacían me exigían de estudiar, me exigían de hacer el trabajo, de ir a la escuela, que es importante. Y mi madre también me nombraba, desde chico me nombraba su abogadito. Y así desde chico yo sabía, dice, ahí viene mi abogadito. Aunque ese era el sueño de ella, de nosotros. Y así es la familia latina, así es. Que no dice algo mal, sino dice que estos no son mis sueños, esos son los sueños de mi hijo. Eso es lo que tenemos, que existe en la familia latina. Por ejemplo, tenemos que las familias latinas son muy unidas, ¿no? Sí, sí. Todos contribuyen para el sostenimiento de la casa, todos los miembros trabajan, todos tienen una ética de trabajo muy fuerte. Sí. Mucho amor entre los miembros de la familia, los hermanos, la mamá, el papá, los hijos. Se quieren mucho por lo regular, Sí. ¿no? Y hay problemas. Mi familia no es tan diferente que otras familias latinas. Cuando vino mi padre a esta nación, vino por la oportunidad de dar esos derechos a sus hijos, Eso fue, no fue que vino porque iba a recibir beneficios, no que vino porque quería alcanzar otras cosas, sino era la oportunidad, ¿verdad? Nada es tan genio, nada es tan real como la oportunidad de libertad en este país. Sacar adelante a sus hijos, ¿no? Sí, Darles de comer, mandarlos a la escuela para que tuvieran un futuro mejor. Por eso venimos a este país, ¿no? Queremos que nuestros hijos tengan lo que nosotros no tuvimos, ¿no? Sí, yo desde chico yo no sabía que era el indoor plumbing, ¿verdad? Porque tenía... Pasó un poquito, estabas hablando... Buenas tardes, mi nombre es Pablo Bello, soy el editor nombre de... es S.E.E. es Cindy Heck. Roberto Torres, director del Centro Hispano. Y Hello. Gemma Lowe, nuestra invitada del Workers' Rights Center. Del Centro de Trabajadores de Centro Grand de Rapids. Trabajadores. Y tenemos Juan Contreras. Miembro del Centro de José Trabajadores. Aranda. José Aranda. Miembro No del sé cuánto tiempo perdimos porque tuvimos se fue la electricidad.
El programa es vive, por favor. Pero el programa es en vivo. Vivo. Llámenos Ajá. 459-4881. Estamos en vivo. Bueno, quiero agradecer a Pablo Bello y a Cindy Hicks que nos hicieron esta invitación. También estar aquí con Roberto Torres y todo su buen trabajo en el Centro Hispano y los miembros del Centro de Trabajadores. También quiero darle las gracias a Roberto por servir para que nosotros tengamos pues libertad, que es dijo que era veterano del Marine. Pues gracias por tu servicio en el Marines, y a Cindy por su amor a la comunidad hispana, por siempre estar con nosotros en la comunidad hispana. Es toda mi responsabilidad en mi vida. Yo pregunto de más citizens de US para hacer más responsabilidad para derechos, igualdad de derechos. en de comunidad. Si tú quieres más bueno mundo, tú necesitas más trabajo. You need to do more work if you want a more equal world. Más beneficio para todos. Yo quiero que nuestros invitados participen aquí, le hagan preguntas a Roberto Torres sobre su trabajo, sobre sus ideas en el Centro Hispano. Si tienen ustedes algún comentario sobre el trabajo de Roberto Torres, sobre el Centro Hispano. I want to hear the stories. Oh, the story of the two guests that Claro you que have sí. today. Yo le quería preguntar a Roberto qué planes tiene él en el futuro en cuanto en el trabajo que tiene, o buscar ayuda en las organizaciones que hay que también tienen el mismo propósito de él. ¿Qué piensa hacer más o menos para ayudar más a la gente que Presta a el veces micrófono estamos para equivocados? que responde. Estamos a este punto, estamos en el proceso de estrategia, de desarrollar la estrategia del Centro Hispano durante los 3 años que siguen, y estamos enfocando en el desarrollo económico, igualmente que en ayudar o a desarrollar más oportunidades de trabajo para nuestra gente. Así que hay muchas gente que hay necesidad de tener certificado o licenciado en varias áreas de trabajo para aumentar esas oportunidades en nuestra ¿Cuáles son comunidad. esas áreas, Roberto? Bueno, estamos hablando con GRCC, con el Community College, para hacer como de certificado de welding y certificado de otras skill, posiciones de skill. Y porque queremos que ellos andan buscando a trabajadores. Ellos saben que el ético de latino es uno de trabajar duro. Es algo que muchos dicen que, mira, hay una cosa que, en algo de tener esa habilidad, pero hay otra que tienen que estar en el trabajo el lunes. Muchas veces lo que pasa es el trabajador no tiene ese ético, no tiene esa mente de trabajar duro. Y ellos se fijan que en el latino, ese es como tradición, ese es historia. Y así que se están enfocando en esta población y queremos dar esas oportunidades. Igualmente, cuando yo llegué, yo pensaba que el Centro Hispano, porque es el Centro Hispano, el Hispanic Center of Western Michigan, yo pensaba que los programas del Hispanic Center tocaba todo el oeste de Michigan. Oh, eso es muy limitado, sí, ¿no? Sí, y vi que estaba limitado dentro de las paredes del Centro Hispano. Pero cuando fui a Kalamazoo, a Grand Rapids, a Oceana, a Sparta, cuando fui a esos pueblos, a Holland, ellos tenían otra mente. Ellos dicen, mira, el Centro Hispano debe trabajar con nosotros para poder dar esas oportunidades a nuestra población en nuestra área. Y es cierto. Y así que parte de la responsabilidad del Centro Hispano va a ser de extender los servicios del Centro Hispano afuera de Grand Rapids. Porque bueno. allí también tenemos una mayoría de gente de habla hispana. Así Claro, que esa es la estrategia, ese es mi pensamiento de aquí en adelante. Expander los servicios a estas áreas, a otros condados, otros pueblos, Holland, Ocean, todos estos lugares, ¿verdad? Sí, porque nosotros, la comunidad latina no conoce las fronteras. Solamente son los condados y la ciudad que construye fronteras
de nuestra comunidad. Nosotros no. Uno va de Highland a Grand Rapids porque tenemos familia, tenemos conocidos. Así debe de ser también el ambiente de socioeconómico. Bueno, pues ya nos vamos, tenemos un minuto para terminar. Quiero aquí mandar un saludo. Bueno, Martín, este mensaje lo tomó una persona que nada más escribe en inglés y habla inglés, pero él llamó Martín Mariales. Dice que llama para decir hola y le gustaría saber dónde se encuentra el MICA Center. Claro que Y sí. bueno, son 10 minutos, Sí. 10 minutos, perdón, no. Sí, ya vamos nos a hablar- íbamos a despedir, vamos pero a hablar, Pablo, un tenemos poquito 10 minutos todavía. Vamos a hablar un poquito del There's centro. like, yo quiero un facto para de personas vivo that are watching. There's 21 millones personas, how do you say, forced into forced labor right now in the país, the United States. 21 millones. Sí, Ujú. sí. Ujú. 21 millones de personas que están siendo forzadas a el trabajo forzado, prácticamente es esclavitud. Esclavitud Es más moderna. importante para llamar Gema para más información para sus derechos. So, Claro, es muy importante que la gente conozca sus derechos, sepa que Ujú. todo trabajador tiene derecho a un salario mínimo, Ujú. todo trabajador tiene derecho a ganar después de las 8 horas. Las horas que usted trabaja después de las 8 horas se convierten en overtime, lo que se llama aquí tiempo extra, Ujú. y se paga casi el doble, dependiendo de la compañía, pero uno debe de recibir... No, es tiempo y Tiempo y medio. medio. Tiempo y Tiempo y medio. medio. Tiempo y me- 1.5 Tiempo y medio. de lo que ganan, del salario mínimo. la mitad y... Ajá, mitad. La mitad y media, Media, ¿no? ujú. De lo que usted tiene que ganar. Esto es muy importante. Si su empleador no le está pagando a usted el salario mínimo, está violando la ley. Está cometiendo un crimen. Está Está Entonces, cometiendo un crimen, ¿no? hay muchos factores y Cindy mencionaba hace poco, Cindy mencionaba que un factor por qué el trabajador no defiende su derecho es por miedo. ¿Verdad? Miedo a qué pasa si me quitan el trabajo, cómo voy a mantener a mi familia, tengo 2 hijos de familia, tengo una esposa, tengo entonces es miedo. Entonces lo que nosotros en el Centro de Trabajadores estamos enfocados es en desarrollar liderazgo en el trabajo, en los trabajadores. Por ejemplo, Juan y José, ellos son trabajadores líderes en su propio trabajo, porque José, ¿cuántas veces le has dicho a las personas que están a tu alrededor, oye, no estás haciendo el salario mínimo? ¿Puedes darnos un ejemplo de la trabajadora de restaurante que tú conocías? Oh, sí, yo como dice Gema, yo también pues soy trabajador y emigré aquí hace ya como 18 años. Cuando uno llega a trabajar aquí, pues uno nomás viene a trabajar para salir adelante, porque pues el lugar donde viene uno, pues estamos pobres, casi la mayoría de la gente que andamos aquí vendemos de zonas rurales, casi la mayor parte, y siempre vendemos a los trabajos a los que nos toquen, pues ahí entramos. No sabemos las leyes que pueden proteger a uno si trabaja de más o pues, si abusan en cuestión de abuso, forzamiento de trabajo. Pues, yo conozco, por ejemplo, mi hermano, ellos trabajan en el restaurante también, y un trabajador de ahí, ellos estaban trabajando como 12 o 14 horas diarias, y le comenté del centro de trabajadores que por qué no llamaba para ver qué podían hacer. Y a veces uno tenemos la culpa en que sigan pasando las cosas porque no hablamos. Dijeron, no, así Pues que les se da quede. temor, ¿no? La gente Sí. tiene temor, pues no tiene Ajá. documentos, Sí, y pues a veces uno entiende porque muchas personas tienen familias y dicen, y si no trabajo una semana, ¿cómo voy a pagar ciertos biles o lo que es? Y más es por miedo y que no conocemos a veces las leyes que Los existen. derechos que uno tiene. Ajá. Sí, las leyes y derechos que pueden ayudarnos. Tú también, Juan, ¿verdad?
Juan. Tú diste un ejemplo rápidamente, tenemos 5 minutos. ¿Podrías hablar rápidamente del ejemplo que diste hace rato? Sí, pues el ejemplo es de donde yo trabajaba, era que pues estaban prácticamente explotando a los trabajadores. Y pues yo soy una persona que me gusta fijarme una meta y llegar a la meta. Entonces me ascendieron a jefe de línea. Y yo miré estando arriba lo que la gente estaba sufriendo, los maltratos. Y entonces yo me indigné, ¿no? Y fui a hablar con mi jefe. Y mi jefe me dijo que yo era un manager también y tenía que trabajar puchando a la gente empujándolos, para más que nada sacar beneficios para la compañía. Y pues yo me molesté porque soy un latino y pues cómo voy a poner en mal con la gente si algún día los encuentro y en la calle yo pienso que me van a apoyar. Y si los maltrato, el jefe no me va a apoyar, el día que me queda correr, me corre. Entonces yo lo que hice fue organizar a mi gente, 150 o 200 personas, y les hablé acerca de una unión, que nos podrían ayudar, que teníamos derechos, que no nos dejáramos. Y pues gracias a que la gente se unió y se dio valor, pues logramos muchos cambios. Dices que ganaron hasta $11 la hora, Sí, ¿no? de los 7.90 se fueron hasta 11, dependiendo la señoría, el tiempo del trabajo, hasta $11 llegan a ganar. Y por muchos cambios que en la compañía se hicieron para bien de los trabajadores. Beneficios, ¿no? Entonces, Bueno, sí, ya tenemos unos cuantos minutos. Quiero dar la información gracias a Claro. la persona, a Martin. No sé si quiere la información en inglés o en español, pero se lo doy en los dos lados. El centro de trabajadores está localizado en la 2010 de la Kalamazoo Avenue en Grand Rapids, Michigan. Mi número de teléfono es 616-323-8393. Ahí me pueden llamar de lunes a jueves de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y también estamos localizados en la esquina de la Burton y la Kalamazoo. Nos reunimos cada tercer martes del mes a las 6 de la tarde ahí y tenemos entrenamientos especializados para miembros todos los jueves primeros de cada mes. Entonces, por ejemplo... Mandaste un mensaje que mañana hay una reunión, ¿no? Tenemos un entrenamiento sábado a las 9 de la mañana en la iglesia Edge, ahí por donde está el Centro Hispano, enfrente del Centro Hispano, y ahí vamos a estar hablando, porque nosotros somos una organización de fe, Micah Center es una organización de fe, y no solamente somos los miembros del centro, sino tenemos más de 40 iglesias unidas por justicia social. Entonces, los invitamos a todos a que vengan a la iglesia Edge, que está en la esquina de la Granville y la Hall. Ahí vamos de 9 a 12 y de 12 a 1 tenemos lunches free para todos están invitados. Vamos a hablar de justicia bíblica y de organización comunitaria. Entonces, ese entrenamiento es gratis de 9 a 12 y luego de 12 a 1 tenemos el lunch es gratis para todos. Ahí los esperamos. Bueno, pues ya saben, si quieren saber sobre justicia social, vayan a la iglesia con Edge. Gemma, Edge, ahí entre Urban la Fellowship. Hall y la Granville, ¿verdad? Tenemos un minuto, nos vamos a despedir. Este es su anfitrión, Pablo Bello, editor de GrandRapidsTiempoLatino.com y conductor de este programa. Muchas gracias, Roberto, por tu presencia, por venirnos a apoyar. Gracias, Gemma, gracias, Cindy, gracias, Juan, gracias, José. Yo Y- estoy yo respuesta sus preguntas para problemas con sus casas, para yo respuesta gratis. Tú tienes problemas para sus derechos, por favor llámame 634-2766 o el correo electrónico es CHICKS. Bueno, pues muchas gracias. Se despide de ustedes su anfitrión Pablo Bello. Pásensela bien, llámenos si tienen preguntas. Mándenos un email a pablobello@hotmail.com. Díganos qué les gusta, qué quieren ver en este programa, qué no les gusta, qué sugerencias tienen, qué otros temas quieren ver. Podemos hacerlo más divertido, más aburrido. Gracias por su presencia. Gracias a Roberto, gracias a Gemma, gracias. Juan.
Pablo Bello.